están? Espero que estén muy bien. Pues desafortunadamente con las medidas que ha tomado el gobierno pues nos ha llevado a que nos guardemos un poquitín en la casa. Espero que estén tomando todas las precauciones y autocuidado y espero verlos muy pronto y espero que con la ayuda de Dios esto salga adelante. El día de hoy vamos a empezar a ver algo de nomenclatura química. Vamos a ver cómo formar los óxidos, qué es un óxido, cómo está conformado un óxido. Entonces empecemos. Un óxido es la unión de un metal más oxígeno o de un no metal más oxígeno. Y dependiendo de eso nosotros lo podemos clasificar. Cuando un óxido, por ejemplo, la unión del hierro con el oxígeno, lo encontramos de esta manera, lo clasificamos como óxido básico. Más adelante les diré el por qué es un óxido básico. Cuando estemos viendo la formación de hidróxidos y ácidos, vamos a ver por qué se llama un óxido básico. Y cuando tenemos un no metal, por ejemplo, este compuesto, a esto se le considera como un óxido ácido. ¿Sí? ¿Cuáles son los no metales? Es más fácil memorizar o aprender más bien los elementos no metálicos que los metálicos, pues porque el 90% de la tabla periódica son metales. Entonces es más fácil identificar quiénes son los no metales. Entonces los no metales son el azufre, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta esos, es más fácil saber quiénes son los óxidos ácidos que pues aprendernos toda la tabla periódica para saber quién es un óxido básico, ¿sí? Entonces si tenemos en cuenta estos, nosotros ya de acuerdo a ellos, nosotros podemos saber quién es un óxido ácido y el resto son óxidos básicos. Entonces vamos a mirar algo que es importante y es que en la tabla periódica nosotros podemos encontrar muchísimos datos. Entre esos es el número de oxidación. El número de oxidación nosotros lo podemos encontrar en la parte superior de la tabla periódica. Lo podemos encontrar como número de oxidación o como estado de oxidación o como estado de valencia. Eso ya depende de la tabla periódica. Por eso yo les había dicho a ustedes que tuvieran en cuenta que tenemos que trabajar con la tabla periódica de Walter para que todos manejáramos como el mismo idioma. El número de oxidación me indica la cantidad de electrones que puede recibir o que puede dar un átomo, ¿sí? En este caso vamos a tomar en cuenta el carbono. El carbono tiene número de oxidación más 2 y más 4, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que puede aceptar que puede ceder 2 electrones o que puede ceder 4, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a mirar cómo se forma un óxido. Vamos a trabajar en este caso con el carbono. También se me olvidaba decirles, el carbono también hace parte de los no metales. Él también puede formar óxidos ácidos. Entonces, de acuerdo a la cantidad de números de oxidación que yo encuentre en la tabla periódica, pues de esa manera van a salir óxidos. Entonces, en este caso, como tenemos 2 números de oxidación, salen 2 óxidos. Si tuviera el elemento 3 o 4, pues dependiendo de la cantidad de números de oxidación, pues así van a salir estructuras. En este caso, el carbono, como tiene 2 números de oxidación, pues me saldrán 2 estructuras. Como decía anteriormente, el óxido es la unión de un elemento más oxígeno. Entonces, para poder construir el óxido, yo debo de colocar el símbolo del elemento y el oxígeno. Como son 2 estados de oxidación, hago 2 estructuras. Si este tuviera 3 números de oxidación, pues habrían 3. Si tuviera 4, pues tendría que hacer 4 veces este mismo proceso. ¿Qué es lo que yo debo de hacer ahora? Y pues nosotros ya tenemos la ventaja de que este tema lo vimos el año pasado. Lo primero que yo debo tener en cuenta y una serie de reglas es que los elementos del grupo 1A tienen número de oxidación más 1. ¿Cuáles son? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Que los elementos del grupo 2A tienen número de oxidación más 2, que son el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Y que algunos elementos del grupo 3A tienen número de oxidación más 3. Que el hidrógeno tiene número de oxidación más 1, veámoslo bien, y que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Si yo tengo en cuenta estas reglas, es fácil poder sacar un número de oxidación, ¿sí? Entonces hay que tenerlas en cuenta. Este nos va a ayudar mucho, el número de oxidación menos 2 para el oxígeno. Entonces,
Ahora sí, retomemos nuestro ejercicio. Me dice que el carbono tiene número de oxidación más 2 y más 4. Lo coloco como si fueran exponentes. Más 2 para él y más 4 para él. ¿Sí? Ahora, según lo que había dicho anteriormente, el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Entonces pongo menos 2 para él y menos 2 para él. ¿Qué es lo que yo debo hacer ahora? Debo de transponer los numeritos de acuerdo al valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto de un número, lo puedo simbolizar de esta manera, el valor absoluto de menos 2 es 2. Que el valor absoluto de más 2 es 2. Que el valor absoluto de más 4 es 4. ¿Sí? Entonces tenemos que transponer de esta manera. Entonces, volvemos y escribimos. Este debo de ponerlo aquí como subíndice y este debo colocarlo como subíndice sin signos como lo había explicado con el valor absoluto. Este acá y este acá. ¿Cómo nos quedaría? Quedaría C2, O2 y aquí C2, O4. Es importante ver que aquí tenemos dos subíndices pares. Cuando yo tenga esto, yo debo de simplificar. Entonces, mitad de 2, una, no hay necesidad de colocar el 1. Yo les había dicho el año pasado que esto no había necesidad de colocar el 1. Y aquí también, mitad de 2, 1 y mitad de 2, 1. Este numerito, pues aquí no es necesario siempre colocar el 1. No es necesario. Las normas internacionales nos dicen que no hay que hacerlo. Aquí yo tengo dos números pares también. Si yo tengo dos números pares, puedo también hacer la simplificación acá. Mitad de 2, 1 y mitad de 2. De 4, perdón, 2. Entonces ya tenemos cómo se arma un óxido. Entonces, teniendo en cuenta de dónde sacamos eso, todo lo sacamos de la tabla periódica. Entonces vamos a seguir viendo otros dos ejemplitos. Entonces miremos por acá, borremos esto aquí. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, el cloro. El cloro, si ustedes ven la tabla periódica, tiene 4 números de oxidación, más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Sí? Entonces ustedes lo pueden encontrar en la información. Como tengo 4 números de oxidación, pues me salen 4 estructuras. Entonces hago las 4 estructuras. ClO, 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 ClO. Si ustedes se dan cuenta, con otro color, pongo aquí, como aparecen los 4 números de oxidación, a cada uno lo coloco como si fuera un exponente. Más 1, más 3, más 5 y más 7. Y para el resto, pues como ya sabemos aquí en esta regla, oxígeno menos 2, el número de oxidación del oxígeno es menos 2 para cada uno. ¿Qué debo de hacer ahora? Hago una transposición de términos o de números. Entonces este lo coloco aquí y este lo coloco aquí y así sucesivamente con todos. Entonces este quedaría Cl2 o este aquí no le coloco el 1 pues porque viene aquí de esta forma y no hay necesidad de colocar. El siguiente, Cl2 O3. Siguiente, acá en esto también, Cl2 O5 y aquí Cl2 O7. ¿Listo? Entonces aquí acabamos de hacer las estructuras necesarias para cada uno de los números de oxidación. Entonces es la manera en que nosotros podemos ubicar los números de oxidación y construir de esa manera los óxidos que tenemos. ¿Sí? Entonces teniendo en cuenta esto vamos a trabajar en lo que se llama la nomenclatura sistemática. ¿Y de qué se trata la nomenclatura sistemática? Es muy fácil. Recuerden que el año pasado habíamos visto unos prefijos numéricos. Que mono significa 1, que di significa 2, tri significa 3, tetra 4, penta 5. El hexa en los óxidos no existe, pero pues también vale la pena colocarlo. Hexa 6, hepta 7. Con estos prefijos nos vamos nosotros a trabajar lo que es la nomenclatura sistemática. Entonces vamos a coger estos ejemplos ya que están aquí escritos. Entonces para yo poderlo nombrar por nomenclatura sistemática, que tengo que tener en cuenta algo muy importante.
y es la cantidad de óxidos que yo tengo en la estructura. Miremosla, cómo se distingue o cómo se interpreta una fórmula. Este 2 me indica que hay 2 cloros y aquí hay un 1. No es necesario colocarlo, pero aquí me indica que hay un oxígeno. Aquí hay 2 cloros, 3 oxígenos. 2 cloros, 5 oxígenos. 2 cloros, 7 oxígenos. Entonces, de acuerdo a sus numeritos que aparecen como subíndices al lado del oxígeno, de esa manera yo voy a nombrarlos. Entonces, si nosotros identificamos la primera estructura, me dice que aquí hay un 1. Entonces, si nosotros vamos acá, tenemos que colocar el prefijo de cantidad de oxígenos, más la palabra óxido, más el nombre del elemento. Esa va a ser como nuestra base para poder trabajar la nomenclatura. Entonces, miremos, aquí hay un 1. El prefijo para 1 es mono. La palabra óxido más el nombre del elemento. En este caso, si nosotros vemos aquí un 2, yo puedo colocarlo como di, porque hay 2 cloros en la fórmula, y dicloro. Entonces, mono porque es 1, óxido porque estamos hablando de los óxidos, di por este 2 que está acá, y cloro que es el nombre de este elemento. Vamos a ver con el siguiente. Aquí en la estructura me está diciendo que hay 3 oxígenos. Entonces, para 3 oxígenos debo utilizar la palabra tri. Tri más óxido más el nombre del elemento. En este caso es dicloro. Aquí se me olvidó colocar monóxido de cloro, trióxido de cloro. Vamos a ver el siguiente. Vemos que aquí hay 5. Pentóxido, porque el 5 significa aquí penta, de dicloro. Vamos con uno más. Aquí me está diciendo que es 7. Aquí dice hepta o heptóxido de dicloro. Esta es la forma en que nosotros lo podemos hacer, de la estructura al nombre, pero nosotros también podemos hacer desde el nombre a la estructura. Vamos a mirar. Se me ocurre colocar trióxido de hierro. Entonces miremos, trióxido de hierro. Para poder armar esta estructura debemos de leer de atrás hacia adelante. Dice que es hierro. Si ustedes revisan en la tabla periódica, el hierro tiene como símbolo Fe. Recuerden que los elementos de la tabla periódica se leen letra por letra. No se puede decir Fe ni nada, porque pues eso es incorrecto. Y como hemos visto, como es un óxido, colocamos el oxígeno. Dihierro. Si nosotros miramos aquí, di significa 2. Como di me está indicando la cantidad de hierros, que son 2 hierros, coloco como subíndice un 2. Y como me dice trióxido, debo colocar un 3. Si ustedes se dan cuenta, es simplemente tener en cuenta los prefijos que tenemos acá de cantidad para poder determinar la estructura. Vamos a hacer otro. Se me ocurre decir pentóxido de diarsénico. Entonces empezamos de aquí para allá. Arsénico en la tabla periódica es AS. Me dice que es di, pongo un 2. Pues hablando de óxidos, pues son 5, pent significa 5. Coloco la O y 5. Y ya terminamos. Se me ocurre otro ejemplo, cuando no se utiliza el di, porque hay muchos compuestos que no utilizan el diarsénico o el dihierro. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el azufre, trióxido de azufre. Empezamos de aquí para allá. Azufre en la tabla periódica es S. No me dice ni di ni nada. El hecho de que no aparezca aquí me puede decir que me está indicando que hay uno más. Y trióxido o 3. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como nomenclatura sistemática. Afortunadamente, nosotros el año pasado habíamos visto algo de esto y creo que los muchachos antiguos
Ya me han hablado en clase que ya han visto algo de nomenclatura el año pasado en sus anteriores colegios. Entonces creo que con esto ya es suficiente. Ya ustedes pueden ir mirando más veces el video y haciendo las actividades respectivas que estamos en la UPROCO. Entonces, muchachos, espero que se cuiden, esperemos vernos pronto y pues creo que esto quede muy claro. Dios nos bendiga a ustedes y nos vemos en un próximo video. Chao.